de esas ideas es poder discutir los absolutos, esos absolutos que nos dicen, esto no se discute, la familia no se discute, la iglesia no se discute. Lo que yo quería también es poner en conflicto esa afirmación, ¿no? Si vos estás dentro de una familia en la cual no te sentís bien, ya sea por causas graves como las que acabo de mencionar, o cosas menos graves, donde vos no te sentís a gusto con cómo quieren que vos vivas, o sea, ¿por qué no vas a poder discutir eso, no? ¿Por qué es esa cosa de que todos los sucios de la familia se quedan adentro y no se pueden contar afuera, ¿no? Que encubre tantos de estos delitos? Lo mismo con la iglesia, digamos, una cosa es la fe religiosa, cada uno tiene derecho a tener la fe religiosa que quiera, pero otra cosa es lo que los hombres de las iglesias y de las instituciones eclesiásticas van imponiendo a lo largo de los años. Y cuando digo los hombres no me refiero al universal masculino de la palabra hombre, sino que me refiero a los hombres varones, porque los que marcan el poder dentro de las iglesias son los hombres, porque es una estructura absolutamente patriarcal, ¿no? Entonces, los hombres de las iglesias van poniendo determinadas normas que también van cambiando. El aborto hace siglos atrás no estaba prohibido porque se consideraba que la persona era persona cuando el alma entraba al cuerpo y que eso era en el nacimiento. Después vinieron otros concilios, otras cuestiones, y después se empezaron a preocupar por este tema. Y así pasará con muchas otras cosas, ¿no? La iglesia muchas veces pone normas para cuestiones seculares que uno preferiría, o al menos yo preferiría que eso estuviera muy separado. En Argentina la iglesia se opuso a la ley de divorcio, se opuso a la ley de patria potestad compartida, que la tenían solo los varones sobre sus hijos, se opuso a la ley de matrimonio igualitario, por supuesto, y ahora se opuso a la ley de aborto cuando fue sancionada. Entonces, esas cuestiones son más seculares que dogmáticas, ¿no? De la fe. Incluso hay católicos que profesan su fe y no están de acuerdo con esto que hacen las instituciones, pero las instituciones tienen poder, es otro poder sobre todos nosotros, por lo menos en países como los nuestros, ¿no? En Latinoamérica yo creo que es un bastión de la Iglesia Católica. Sí. Entonces ya desde mi primer novela de 2005 estaba presente la situación del aborto. El personaje de esa novela decide no hacerse finalmente esa práctica porque para ella en ese momento la decisión pasó por otro lado, como cualquier persona y como cualquier personaje que ante una práctica habilitada puede decidir lo quiero hacer o no lo quiero hacer, porque también está esa fantasía de que si hay ley todas las mujeres van a salir corriendo a hacerse abortos, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esa primera novela, el aborto estuvo presente también esa novela se llama Tuya, estuvo presente en Elena Sabe, estuvo presente la violencia de género en Las viudas de los jueves, estuvo presente en mi libro de cuentos nuevamente el aborto, el deseo de no ser madre en Una suerte pequeña, y en Catedrales. Me parece que lo que sucede en esta novela con respecto a este tema, que es tu pregunta específica, es que a partir de la estructura narrativa yo intenté que cada personaje no solamente diera su punto de vista sobre la situación, sino que pudiera asumir su pequeña o gran cuota de responsabilidad sobre el asunto. Porque creo que hay crímenes que se dan en las sociedades que no se solucionan solamente yendo sobre el que practica ese crimen, ¿no? Yo creo que son alternativas ante la imposibilidad de mover estanterías que no se pueden mover, por un lado, o sea, ante cuestiones que probablemente una como mujer sabe que es imposible mover, a menos que nos juntemos todas como estamos haciendo ahora y que estamos moviendo algunas cosas, entonces se toma la decisión de apartarse. Es una especie de control de daños. Acá voy a ser más dañada, me voy y hay menos daños. Incluso en el caso de Una suerte pequeña es me voy para que a mi hijo haya menos daños, ¿no? Una decisión de una madre que decide irse porque cree que así su hijo va a tener menos daños. Pero creo que es eso, la certeza de que sola hay ciertas estanterías del poder que no se pueden mover, ¿no? A mí me ha pasado ir acompañando a actrices argentinas, a periodistas argentinas, a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, a distintas provincias de la Argentina, a hablar por el tema de la ley, pidiendo que se sancionara, y me ha pasado de que se presentaran mujeres bastante grandes, ¿no? De más de 50 años, a decirme que gracias a que salimos todas juntas a la calle y que estábamos haciendo lo que hicimos, por primera vez después de 30 años, 35 años, pudieron decir que se hicieron un aborto a los 18,
que nunca se lo habían podido decir a nadie, que me lo decían llorando muchas veces, ¿no? Esa cosa de que no solamente es el hecho, sino el silencio y el secreto, y que a partir de que todas salimos a decir que esto era algo que se podía hacer, que habilitamos la palabra aborto estaba prohibida, no se mencionaba, se empezó a poder decir la palabra aborto, las mujeres pudieron decir yo me hice un aborto, y a lo mejor en una mesa familiar la tía decía me hice un aborto y la sobrina podía decir yo también, y se compartían experiencias. Eso para muchas mujeres no es posible, no todas las mujeres. Lo mismo pasa con la violencia de género, cuando se la juzga mal a una mujer porque no se ha ido de un hogar donde un hombre la maltrata. Pero la gente cree que todos tenemos la misma fuerza, que las mujeres todas tenemos las mismas posibilidades, la misma fuerza para salir de situaciones, y no es así. Uno tiene que tratar de conseguir esta cosa para todos, ¿no? Para todas las mujeres que lo necesitan, a pesar de que yo a lo mejor tengo la fuerza de irme de un lugar que no quiera, o puedo hacer un aborto si tengo el dinero y voy clandestinamente, y lo voy a hacer igual en un lugar de salud porque tengo el dinero. Eso son luchas que son sociales y son para todas. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes como mexicanos lo saben muy bien porque nos han recibido siempre con mucho afecto. Los argentinos tenemos una historia de inmigración ante situaciones muy traumáticas, como puede haber sido la dictadura, por ejemplo. Nosotros nos hemos tenido que ir porque sabíamos que no podíamos mover esa otra estantería. No me pasó a mí, hablo en plural, pero no es porque yo haya tenido ningún exilio, sino que hablo en plural porque nos afectó a todos. Un montón de ciudadanos se tuvieron que ir porque eso no se podía mover. Hasta que no se pudo volver a la democracia, muchos no pudieron regresar. Entonces hay como una tradición de que a veces no tenemos más remedio que irnos hasta poder mover determinada estructura consolidada que nos hace daño, ¿no? Si me dicen feminista, por supuesto que no me afecta en absoluto. Y otras veces antes me han dicho etiquetas, novela policial porque hay muertos. Y decime cómo escribís en Latinoamérica si no escribís con muertos. De todos modos, tampoco me molesta para nada que digan que una novela es policial. Lo que pasa es que algunas de mis novelas que no son policiales y también entran dentro de la categoría policial porque tienen siempre una subtrama policial. Por ejemplo, Elena sabe, el lector sabe desde la primera página qué es lo que sucedió, pero Elena no lo sabe. Entonces hay como una investigación policial, pero para que Elena se pueda dar cuenta de lo que pasó con su hija, básicamente. Entonces, bueno, termina cayendo a veces por cuestiones absolutamente ajenas a la escritura, como es una cuestión comercial, que lo decide la editorial, ¿no? O como es una cuestión de, no sé, una librería en donde ubica tus libros. A mí no me afecta ninguna de esas etiquetas. También tuve la etiqueta de bestseller, que siempre aclaro que los bestsellers son los libros, no uno, porque no es que uno todo lo que escriba se vende, ni que uno esté vendido. Y además hay una cuestión con ser bestseller que tiene que ver también con la voluntad de escribir para ello. Me parece que el bestseller, digamos, como se concebía en algún momento, porque hoy ojalá todos seamos bestseller, pero la verdad que los libros se venden bastante menos de lo que cualquiera quisiera, tienen una voluntad de, ¿no? Hay como una fórmula de escribir de determinada manera para que un libro se venda. La realidad es que yo mi segundo libro, que es La viuda de los jueves, que es el libro que más recorrido hizo, que tuvo muchísimos más lectores que los otros, más de 500.000 en la Argentina, que es una barbaridad para nuestro mercado. A mí no me conocía nadie, tenía un libro publicado en una editorial independiente que había leído poca gente, como en cualquier editorial independiente, y escribí un libro que ganó un premio Clarín y tuvo ese recorrido. No había en la escritura ninguna voluntad de que pasara eso, pero pasó, porque a veces hay imponderables que hacen que una determinada historia llegue en un momento en que la gente quiere que le cuentes esa historia y bueno, se dan determinadas cuestiones que ahora no viene el caso para por qué pasó lo que pasó, ¿no? Entonces tampoco me ofende. Lo que sí me preocupa a veces cuando te dicen escritora bestseller es que algunos lectores decidan no leerte porque creen que eso va asociado con una forma peyorativa de referirse a lo que escribís. Me parece que me gustaría tener como la posibilidad de que te lean igual y que alguien diga, bueno, no me interesa o me interesa lo que escribe, pero no que esa etiqueta que de todas las que nombramos, digamos, creo que la que más me preocupa es esa, pero porque te expone en un lugar en el cual hay una cantidad de lectores que a mí sí me interesa que me lean y que me digan me gustó o no me gustó la novela, que a lo mejor deciden no leerla con esa etiqueta, ¿no?
Pero la Iglesia Católica tiene un peso terrible, ¿no? Todos los presidentes están pendientes de qué dice el Papa o qué dijo el obispo, y van el 25 de mayo, que es nuestra fecha patria, el acto se hace en un Te Deum, en una iglesia, y vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver? Que después las iglesias también se sostienen cosas que a los presidentes les conviene, como por ejemplo cuando hay revueltas sociales o cuando hay hambre o cuando hay que atender, las iglesias controlan de alguna manera esa situación, entonces entras en un intercambio insoportable. A mí me ha pasado, cuando te digo, yendo a ver senadores y diputados para hablar sobre la ley del aborto, que ellos nos respondieron, las mujeres que íbamos, bueno, no, sí, yo te entiendo perfectamente, yo estoy de acuerdo con la ley del aborto, pero no la puedo votar porque si no el obispo después de mi provincia me reta. O no la puedo votar porque voy a misa con mis hijos y el cura habla mal de mí en la misa. O cosas más graves como que el Papa diga que el aborto es un genocidio de guante blanco, o que quienes practican aborto son sicarios. Todas esas son direccionamientos desde el poder a los ciudadanos y a los países, ¿no? Eso me parece bastante grave y por el momento no le veo mucha solución. Me parece que lo que hizo el presidente argentino Alberto Fernández estuvo muy bien, que es, a pesar de que él es católico, cuando juró sobre los santos evangelios y que tiene una relación con el Papa buena, no negoció a las mujeres en esa relación, ¿no? Que eso sí lo hicieron otros. Porque después terminás pensando, ¿y qué tiene que ver como moneda de cambio el aborto? O sea, yo te cuido las calles, te cuido que la gente no se muera de hambre en los comedores, pero no me hagas la ley del aborto. Y nosotras somos la moneda de cambio, o sea, con el cuerpo de las mujeres se paga eso, ese servicio de la Iglesia a los estados. Bueno, me parece que ahí Alberto Fernández tomó una decisión importante, que es no usarnos de moneda de cambio. Eso yo lo agradezco realmente. Hubo una primera crisis a los 26 años cuando murió mi padre, que así en ese momento, igual que el personaje de Lía, mi sensación fue, pero si yo no creo, ¿por qué sigo sosteniendo esta actitud con respecto a la Iglesia Católica? Porque además yo soy muy obediente en un punto, o muy obsesiva o muy prolija, no sé cómo lo querés llamar, y mientras fui católica, iba a misa y hacía todas las cosas que se debían hacer si sos católico, hasta que dije, no, pero si yo no soy católica, si yo no creo, ¿por qué tengo que seguir sosteniendo esto, no? Eso fue un primer momento. Lo que sí, no me había manifestado de esta manera, ni siquiera literariamente, porque literariamente son ficciones, pero de alguna manera el escritor está presente en esa ficción, ¿no? Entonces no me había manifestado tan abiertamente, y yo creo que eso sí tiene que ver con una crisis a partir de lo que te digo, de haber acompañado la lucha por la legalización del aborto y haber encontrado tanta hipocresía del otro lado. Entonces, de alguna manera era como que yo tenía esta composición de lugar. Bueno, sí, yo soy atea, no me interesa la religión católica, pero tampoco tengo que estar dando cuentas de lo que pienso, ni hablando, digamos, ni criticando a la Iglesia como institución, porque bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero cuando la Iglesia se empezó a meter con mis derechos, con los derechos de las mujeres, y a complicarnos la vida para que esos derechos no podamos acceder, me empezó a molestar mucho más, ¿no? Ver esa hipocresía, ver obispos que están hablando de este tema y no se ocupan de sacar a otros miembros de sus propias iglesias que han cometido actos aberrantes de violación de menores y demás, como sabemos que existe en la Iglesia Católica. Entonces, todo ese combo de hipocresía con la que sí me encontré más en esta época de mi vida, ¿no? En esta época de mi vida de acompañar al feminismo y de acompañar a la lucha del aborto, y también de acompañar a gente que fue acusada, en muchos casos por religiosos, porque bueno, hay un libro que va a salir el año que viene que tiene que ver con esto, con escritores que hemos entrevistado a personas abusadas y que nos dieron su testimonio. Todo eso sí tiene que ver con una nueva postura frente sí, me parece que hay que decir, ¿no? Entre comillas. Antes era como, bueno, yo pienso esto, los otros piensan otra cosa. Viste que uno trata como de no discutir de religión, porque vuelvo a decir, el tema no es discutir una religión, no es discutir en qué crees vos y en qué creo o no creo yo en nada, sino discutir cómo se meten las iglesias en la vida de todos nosotros, incluso de quienes no somos fieles de esas iglesias. Eso es lo que está en discusión, ¿no?
creo que el arte es un camino, pero también creo que las nuevas generaciones, incluso generaciones que nacen en familias muy católicas, ya tienen a su alrededor tantos otros jóvenes que empezaron a dar pasos agigantados hacia otro lugar en el mundo, que es muy difícil. Me parece que por eso también se ve tanta virulencia y tanta pelea, ¿no?, de estas organizaciones de padres con mis hijos no, etcétera, porque se dan cuenta que alrededor de ellos cada vez hay más niños que tienen la cabeza abierta y que piensan de otro modo. En ese sentido, yo creo que lo fundamental para la educación sexual integral es el compromiso del Estado, que debe ser una materia que se da en las escuelas desde jardín de infantes en adelante, que se tiene que dar acorde a cada edad, por supuesto, pero que se tiene que dar con docentes preparados para ello, y que es una obligación del Estado. Una obligación del Estado, tanto hacer educación sexual integral para los niños, desde los grados más pequeños, como también tener agentes en todos los puestos del Estado que hayan hecho una formación en género, ¿no? Nosotros creemos que gran parte de los problemas que tenemos de la violencia contra las mujeres, y las violencias también contra otras disidencias, ¿no?, contra homosexuales, travestis, contra cualquiera que no sea el varón cis, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con funcionarios que no han sido educados en cuestiones de género. Entonces aparecen jueces fallando cuestiones familiares sin ningún tipo de noción de lo que pasa en una familia, sin ningún tipo de noción del riesgo que corre una mujer a la que un hombre le pegó. Le parece que a lo mejor si le pegó una vez no es tan grave. Entonces se llega tarde, no se llega a tiempo y los crímenes siguen sucediendo. En la Argentina hay un crimen cada 23 horas, en lo que va del 2021. Las estadísticas de ustedes también son tremendas. Entonces, bueno, evidentemente allí hay una participación del Estado por acción o por omisión, ¿no? Me parece, por ejemplo, mirá, fíjate lo que pasa. En la Argentina tenemos una ley que se llama Micaela, que es el nombre de una chica que murió en un ataque de un hombre en un feminicidio, y esa ley es obligatoria para todos los organismos del Estado. Sin embargo, muchos la hacen así como mirando para otro lado, no le dan bolilla, y la Corte Suprema de la Nación, o sea, los jueces más importantes de la Nación Argentina, la Corte Suprema de la Nación, que debería estar formadísima en género, lo que dijeron es que no van a hacer el curso porque ellos se forman por otro lado y ya lo saben. Me parece un gesto bastante soberbio y de poco digamos, de no dar el ejemplo al resto de la sociedad. Todos nos tenemos que formar en género, hasta los que creemos que sabemos de género. Que la Corte Suprema diga, no, este curso no lo hacemos porque nosotros no lo necesitamos, no me parece que es la mejor manera de impartir esto, de derramar esto hacia el resto de los agentes públicos.